contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Icono. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de tiroides con uno de los fundadores de este proyecto, el doctor Ángel Arana, cirujano oncólogo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Sí, pues un tema interesante. Cáncer de tiroides, creo que es uno de los temas, pirámide del cáncer de cabeza y cuello. Sí. Entonces, creo que es un buen tema del cual podemos sacar mucha información, ¿no? Digo que se puede, cáncer de tiroides se suele confundir con diversas enfermedades de la misma glándula, si no me equivoco, ¿no? Sí, digo, la verdad es que los tumores de cabeza y cuello son una gran cantidad de patologías que están Ujú. localizadas en un lugar tan pequeño como es el cuello, ¿no? Prácticamente se agrupa en este módulo que es tumores de cabeza y cuello, y de los cuales, pues el más frecuente es el cáncer de tiroides. Por eso es la importancia, en algunas ocasiones los dividen prácticamente cáncer de tiroides y al resto de los tumores, porque Ok, la frecuencia disminuye un poco porque la prevalencia de un cáncer de tiroides sobrepasa mucho el resto de los tumores que se presentan en cabeza y cuello. No dejan de ser importantes y no dejan de estar constantemente por ahí presentes, ¿no? presentes, pero pues obviamente por incidencia, por presentación, por sintomatología, pues es uno de los tumores que normalmente más diagnosticamos, que más tratamos y del cual hacemos más cirugías, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cáncer, se pudiera confundir con algún hipertiroidismo, Mm. o alguna enfermedad relacionada a la misma tiroides. Pregunto esto porque muy probablemente, digo, ahorita que vamos a adentrarnos más al tema, los síntomas que presenta una paciente que posiblemente tenga o esté desarrollando, en este caso, alguna neoplasia dentro de esta zona de cabeza y cuello, pudiera confundirse con algún padecimiento, de esa misma glándula, ¿no? Sí, 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 o sea, vamos a entrar un poquito en contexto. Claro. La verdad es que el cáncer de tiroides es un tumor maligno que se desarrolla en la tiroides. La característica de la tiroides es que es una glándula que se encuentra en la parte central del cuello, Ujú. está por delante de la tráquea y digo, la literatura lo describe como que es el escudo o en forma de escudo el que está localizado enfrente de la tráquea, ¿no? Sí, Está justamente aquí en el centro del cuello, y el cuello lo que tiene es que es una estructura que normalmente cualquier anormalidad o cualquier cambio suele dar síntomas o signos muy rápidos, es decir, te percatas muy rápido de que algo está pasando aquí en el cuello, okey. ¿sí? Es decir, este, si tú te empiezas a tener un nodulito en la tiroides, pues este nódulo, como el espacio que tenemos aquí a nivel del cuello es muy poco y las estructuras son muy importantes, este, nos da síntomas muy rápidos. ¿Qué quiere decir? Que normalmente esta tiroides está localizada enfrente de la tráquea y la tráquea está enfrente del esófago. Okey. Justamente donde está localizada la tiroides están las cuerdas vocales. Entonces, muchos de los síntomas están relacionados con el aspecto respiratorio de la tráquea, con el aspecto de la digestión o de la deglución del esófago y con el aspecto de la voz por la afección de las cuerdas O vocales. sea, hay un cambio de la voz, por ejemplo, o sea, puede ser Exacto. uno de los síntomas. ¿Cuál Son diría usted que aparte del que ya se mencionó, pudiera ser un indicio de que, pues, hay una afectación o hay una irregularidad dentro de esta glándula, ¿no? O sea, que normalmente usted ya mencionó ahorita las funciones que que pueden hacer o que es el Mira, trayecto que primero tenga. primero la tiroides tiene una función Okey. que, para términos prácticos es, como la pila de nuestro organismo. Entonces, Okey. la tiroides, hay una patología que está relacionada con la función como tal, que es lo que normalmente la gran mayoría de la gente conoce que es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, Ujú. y eso es en cuanto a la función de la tiroides. ¿Qué queremos decir? O sea, tú puedes tener una tiroides de aspecto normal, yo también puedo tener una tiroides de aspecto normal,
pero la función de tu tiroides y la función de mi tiroides son completamente diferentes. ¿En qué aspecto, ¿En qué Doc? aspecto? Que a lo mejor tu tiroides no está funcionando a un 100%, está un poquito descompuesto o disfuncional, que es lo que nosotros le llamamos, y empieza esta pila o esta función a estar baja. Entonces vas a tener síntomas de un hipotiroidismo, es decir, de un funcionamiento por debajo de lo normal. Entonces vas a tener aumento de peso, caída de cabello, intolerancia al frío, vas a tener todos estos efectos de una función más lenta de tu tiroides. ¿Qué puede pasar en el aspecto conmigo, por decirlo así? Que a lo mejor la función de mi tiroides está muy elevada o está muy acelerada. Entonces a eso le llamamos hipertiroidismo. Okey. Sí, ¿y en qué consiste? En que, pues, por decirlo así, es como si estuviera esta pila sobrecargada. ¿Y cuáles son los síntomas que vamos a tener? Pues pérdida de peso, vamos a tener temblor fino, vamos a tener taquicardia, vamos a tener grandes cantidades de temblores, pues O prácticamente sea, se podría completamente decir acelerado, que ¿no? vamos a estar 100% acelerados, ¿no? Ajá, Okey, okey. exacto. Entonces, ese es el en cuanto a la función. ¿Qué es lo que pasa, estructuralmente? Yo te hago un ultrasonido y sale tu tiroides normal. Yo me hago un ultrasonido y sale mi tiroides completamente normal. ¿Cómo sabemos que tú tienes hipotiroidismo o yo hipertiroidismo? Pedimos un perfil tiroideo y ahí me dice qué tanto está funcionando tu tiroides y qué tanto está funcionando mi tiroides. Okey. Pero esta es una patología completamente diferente de lo que es el cáncer de tiroides. Tú puedes tener un hipotiroidismo y tener un cáncer de tiroides. Yo puedo tener un hipertiroidismo y tener cáncer de tiroides. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Digo, ahorita que ya nos está platicando de estas 2 enfermedades, ¿cuál es la diferencia con el cáncer? O sea, El- ¿cuáles son los síntomas que ¿Cuáles presenta? son los síntomas? Ahora, yo ya tengo que mi tiroides está normal Okey. y está funcionando normal o puede funcionar de una forma alterada. Si está funcionando de una forma alterada, se le da un medicamento para regularizar esta función. Es como, pues, el carro, ¿no? O sea, prácticamente si tiene gasolina baja, pues le ponemos gasolina, ¿no? Ujú. Si tiene exceso de gasolina, pues le bajamos. Pero en cuanto a la función, yo puedo tener esta tiroides con un nodulito, es decir, ya la tiroides no está completamente lisa y a eso se le formó una bolita o una lesión, un nódulo, que es lo que nosotros comentamos o llamamos. La tiroides, la gran mayoría de todas las personas llegan a tener este nódulo tiroideo y eso es lo que nosotros evaluamos. Es decir, ¿cuáles son los síntomas que va a tener un paciente con cáncer de tiroides? Pues los síntomas van a estar relacionados con este nódulo tiroideo que está creciendo. Si este nódulo tiroideo empieza a crecer aquí en el cuello, pues obviamente, ¿cuál es uno de los síntomas principales? Pues que cada vez que levantes el cuello o aunque no tengas que levantar el cuello, se va a ver este bulto a nivel del cuello. ¿Cuál es otro síntoma? Pues que si está muy relacionado con las cuerdas vocales, vamos a tener cambios en la voz. O sea, ya tu voz va a empezar a tener cambios por compresión Por lo mismo del nódulo, de ¿no? Que este genera el nódulo. nódulo. E igual, si este nódulo sigue creciendo, pues vamos a tener cambios a la hora de deglutir, vamos a tener dificultad para tragar o dificultad para respirar porque también puede comprimir un poquito la tráquea. Entonces, estos son los síntomas que me van a alertar que algo está pasando aquí en la tiroides, que es disfonía o cambios en el tono de voz, disfagia, que es lo que nosotros nombramos que es dificultad para tragar, o estridor laringio o dificultad respiratoria, que tiene que ver con esta compresión de la tiroides. Y el más evidente es pues, que tengas un aumento de volumen a nivel central del cuello. Okey. Entonces, estos son los principales síntomas que vamos a tener en cuanto a un cáncer tiroideo. Ahora bien, antes, de pasar a lo que es la etapa de diagnóstico, ya nos mencionó los síntomas que pudiera presentar para Ujú. que nosotros como personas, como pacientes, pues, logremos identificar los cambios que pueda haber en esta zona, ¿no? Pero antes de pasar al diagnóstico y al tratamiento, ¿qué es lo que origina? ¿Existe una causa como tal ya, clínicamente que esté asociada al desarrollo de este tipo de cáncer? Sí. Normalmente este cáncer se asocia la gran mayoría de las veces
a radiaciones, es decir, aquellos pacientes que en la infancia tuvieron algún tipo de radiación a nivel del cuello, pues se ha visto que hay un aumento en la presencia de este cáncer de tiroides. El otro de los factores que llegamos a presentar para un cáncer de tiroides es una mutación genética que hace que aquellas pacientes tengan estos síndromes hereditarios en donde se presenta cáncer de colon con cáncer de tiroides o cáncer de tiroides con algún otro tipo de tumor, y a estos les llamamos síndromes hereditarios porque hay una mutación que favorece la presencia de estos tumores y está muy relacionado con los cánceres de tiroides. También tenemos aquellos cánceres que son. Ok, Doc, ya nos explicó usted en este caso el tema de, pues, cómo es que se origina este cáncer, ¿no? Aquí la duda parcial, el tabaquismo me imagino que es un factor 100% que se relaciona. El tabaquismo siempre va a ser un factor para el desarrollo de cáncer. No está al 100% relacionado con cáncer de tiroides, como a diferencia de otros tumores de cabeza y cuello, como el cáncer de laringe, que ese sí está completamente relacionado casi en un 100%, o es un factor de riesgo muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los tumores de cabeza y cuello de la vía aerodigestiva, el tabaquismo sí aumenta su riesgo de presentarse porque están en contacto directo. Desde el hecho de que tú tengas el cigarrillo y el tabaco entre en contacto, y más que nada, más que el solo el hecho del tabaco, sino todas las sustancias químicas que vienen o que se adicionan a un cigarrillo, empiezan esta liberación de aminas, radicales libres y todos estos químicos se evaporan y son los que se ingieren con el cigarrillo, pues empiezan a tener Cierto, estos ¿no? efectos a nivel local, ¿no? Y van a desde cáncer de boca, cáncer de encía, cáncer de lengua, va avanzando este humo con todas estas sustancias químicas evaporadas y va empezando a hacer los estragos en todo el trayecto. Entonces, el trayecto va más dentro del epitelio, más que de la tiroides, porque la tiroides está por fuera de la tráquea. Ok. Sí, sí aumenta el riesgo, pero no con tanta fuerza como lo haría en un cáncer de lengua, en un cáncer de laringe o en un cáncer pulmonar. Ok, entonces de tiroides, digamos que lo relacionamos más a los factores posiblemente hereditarios, ¿no? Que pudiese tener Sí, la es persona. más factores hereditarios, el antecedente de radiación y te digo, últimamente la ventaja que estamos teniendo es que pues tenemos más acceso, un fácil acceso a estudios complementarios como son el ultrasonido y tomografía. Entonces, aquellas pacientes o aquellos pacientes que estamos teniendo con nódulos tiroideos los estamos localizando de una forma incidental o en nódulos mucho más pequeños que al estar tan pequeños todavía no causan estos síntomas principales y podemos irlos estudiando de tal forma de que a lo mejor el tratamiento no puede ser tan agresivo. Ahora bien, mencionó algo muy importante que es detectamos a tiempo, ¿no? ¿Cómo es, ustedes cómo abordan el diagnóstico, ¿no? El, Ya que el en- paciente llega con la sospecha, ¿cómo es que ustedes lo abordan? el abordaje es como el de nódulo tiroideo. Ok, Es decir, el día de hoy el paciente se toca un bulto, se toca un ganglio a nivel del cuello, tuvo cambios en la voz o trae ronquera o dificultad para tragar. Hacemos un ultrasonido, que es el estudio principal que realizamos porque es de más fácil acceso, es más rápido, suele ser más económico y nos da mucha información del aspecto local y regional, del cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ahí el ultrasonido detecta que hay una anormalidad en la tiroides, que la tiroides, está presentando un nódulo y de acuerdo a las características de este nódulo, me establece una categoría, ¿sí? O un tipo como de semaforización, por decirlo así, me da una referencia que nosotros le llamamos TIRATS y este TIRATS lo que me ayuda es, dependiendo de las características de este nódulo que se está presentando en la tiroides, ver qué tan malo se ve o qué tan sospechoso se ve. Entonces vamos desde un TIRATS 1 a un TIRATS 6 y conforme va aumentando esta escala, pues la probabilidad de ser maligno pues aumenta.
Sí, es lo que yo he preguntado. Digo, sabemos que existe una posibilidad de que pues, el mismo nódulo que se esté desarrollando pueda ser o no una tumoración maligna o benigna, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llega a ese tipo de diagnóstico? ¿Se tiene que hacer algún procedimiento invasivo como una biopsia, por ejemplo, para Sí, tomar la en muestra este patológica? caso tenemos un nódulo tiroideo o ganglios que se desarrollan a nivel del cuello. Y cuando ya tenemos este nódulo tiroideo, que por ultrasonido se ve sospechoso, que es un nódulo más alto que ancho, que está sólido quístico, que está haciendo este efecto de retracción de los tejidos adyacentes o que está asociado a adenopatías o ganglios, pues la sospecha de malignidad aumenta. Sí, entonces ante esto se toma una biopsia en consultorio. Es una biopsia completamente ambulatoria. No hay necesidad de una preparación tan especial. Se utiliza la misma aguja que utilizamos para tomar muestras de sangre. Ok, Sí, o sea, así de delgadita, con la finalidad de tomar biopsia de este tejido y valorar si en realidad estamos hablando de un cáncer. ¿Sí? Como es una glándula muy vascularizada, como los vasos que están a un lado son vasos muy importantes, como es la carótida y la yugular, pues la biopsia tiene que ser realizada con ultrasonido para asegurar que estamos tomando biopsia de este nódulo sospechoso y que no vayamos a lesionar las estructuras claro. cercanas, ¿no? O sea, tengo a un lado la carótida y la yugular. Entonces, lo ideal es hacerlo con ultrasonido. Es una biopsia que nosotros le llamamos BAF con aguja fina, con la finalidad de evitar sangrados y guiada por ultrasonido para tener una mejor certeza diagnóstica. Entonces, ya que tenemos este BAF y este BAF me dice, hay células malignas, es una neoplasia folicular o un cáncer papilar o un cáncer folicular, pues podemos empezar ya a hacer el abordaje diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Cuando yo ya tomé una biopsia y si esta biopsia me puede salir que es un nódulo tiroideo benigno, pues lo vigilamos, pero si me sale que es un cáncer papilar, pues hay que darle tratamiento y este tratamiento consiste prácticamente la gran mayoría de los casos, como estamos ante lesiones muy pequeñas, muy localizadas dentro de la tiroides, va desde quitar nada más la mitad de la tiroides hasta quitar los dos lóbulos. En tema quirúrgico, Doc, ¿qué tanto afecta al cuerpo que se extraiga la mitad de la tiroides o incluso que se llegue a extraer o sea, esta La, glándula tota- en su totalidad? la totalidad o la mitad de la tiroides, todo depende del tamaño Ok, del nódulo y de cuál va a ser el seguimiento que vamos a tener con nuestro paciente. Digo, si el paciente presenta un nódulo tiroideo o nódulos tiroideos bilaterales y los dos son sugestivos y ya se documentó que en el lado derecho ya tenemos cáncer tiroideo, es un tumor voluminoso, grande, pues la idea es hacer la tiroidectomía total. ¿Cuáles son las repercusiones, que podemos tener después de quitar este lóbulo o esta tiroides? Pues la verdad es que son mínimas, digo, la cirugía sí se trabaja en estructuras vasculares, que son la carótida y la yugular. Sí es una zona muy delicada porque tenemos en un espacio muy reducido, tenemos estructuras muy importantes, como son este paquete vascular, y también tenemos algo que son los nervios laringeos, que son los que me dan la inervación hacia las cuerdas vocales y que son los que me dan la calidad de la voz y la probabilidad de que se abran y se cierran estas cuerdas vocales. Entonces, atrás también tenemos la tráquea y el esófago. Entonces, es una cirugía que normalmente requiere de un alto entrenamiento para manejar estas estructuras y no lesionarlas. Sí, pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes les va muy bien, tienen una buena evolución si se tienen los cuidados necesarios, si durante la cirugía se preservan todas estas estructuras de tal forma de que no tengamos ninguna alteración en estas estructuras y alrededor de 1 o 2 días los estamos mandando a casa. Cuando retiramos toda la tiroides, pues obviamente la función, es decir, esta función como pila, pues obviamente es como si retiráramos la pila y hacemos este suplemento de esta tiroides con medicamento tomado, que es la levotiroxina. ok. Y ese es el tratamiento. Digo, la gran mayoría de los pacientes les hacemos la tiroidectomía
porque está localizado, porque todavía el nódulo está muy pequeño y está dentro de la tiroides, y con eso es el tratamiento radical. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Como ya no tenemos la tiroides y ya no tenemos la función de la Se tiroides, sustituye. se sustituye con la levotiroxina. Ok. Hay pacientes que antes de presentar este nódulo tiene hipotiroidismo y está consumiendo levotiroxina, entonces pues después de la cirugía sigue Continúa con su consumiendo tratamiento. exactamente lo mismo. Ahora viendo, ya pues siento yo que también la detección oportuna es un tema que se tiene que dar mucha difusión. ¿Qué nos pudiera comentar antes de finalizar? ¿Existen algún tipo de indicaciones o algo que nos pudiese compartir para quizá reducir el factor de riesgo en poder desarrollar ese tipo de cáncer, por ejemplo? O más que nada en, pues, en prevenirnos, ¿no? Quizá reforzar nuestro sistema de defensa, qué pudiéramos Pues, hacer como pacientes. pues es que en realidad, o sea, los factores que aumentaban el cáncer de tiroides era el bocio y era la deficiencia de yodo, que ya por sistemas de salud, pues la verdad es que los sistemas de salud ya implementaron lo que es la sal yodada, y prácticamente toda la sal que nosotros consumimos tiene este suplemento que es el yodo, Ujú. que sí aumentaba el riesgo de cáncer de tiroides y de bocio multinodular. Pero actualmente, pues, ya desde los noventas ya tenemos este suplemento que son pocos los pacientes que en realidad tenemos esta deficiencia. Ok. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos de cambiar? Pues, aquel paciente que tuvo a lo mejor un linfoma, que tuvo antecedente de radiación a nivel del cuello, pues tenemos que estarlo vigilando. Pero la gran mayoría de los pacientes no tienen estos factores de riesgo, y lo único que hay que estar muy atentos es ante los síntomas. Un paciente que tenga un crecimiento a nivel del cuello, que tenga cambios en la voz, que tenga dificultad para tragar, o que tenga, ya sea un nódulo o cualquier molestia que dure más de 1 o 2 semanas a nivel del cuello, pues lo ideal es complementarlo con un ultrasonido para ver que no estemos ante un cáncer de tiroides. Sí, acudir directamente a su Ujú, valoración médica. exacto. Doc, le agradezco mucho por estar aquí, por prestarnos parte de su tiempo y sobre todo, pues, brindarnos toda esta información. Em, Creo yo que es muy importante que dejarle una segunda parte porque siento que hay mucho tema todavía por abarcar. Si queremos una consulta con usted, actualmente, ¿dónde se encuentra consultando? Si nos puede compartir la información. Aparte, va a estar apareciendo de este lado las redes sociales de Icono para que vayan y se suscriban. De igual manera, compartan este contenido en todas las redes sociales, compártanselo a sus amigos y suscríbanse a todos los canales de Icono. Doc, ¿dónde lo podemos encontrar? Nos encontramos en Centro Médico AVE, en el piso 17, y con mucho gusto los atendemos. Excelente. Pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Gracias, producción. Les deseo un excelente miércoles y nos estamos viendo la próxima semana desde las redes de Icono. Les deseo una bonita semana. Muchas gracias. Hasta luego.